En esta oportunidad, a través del material Mejoremos nuestras habilidades comunicativas, revisaremos algunos elementos de la expresión oral y a partir de ahí algunos tips para tener en consideración. Debemos de comenzar por abordar lo que implica la competencia genérica comunicación oral, escrita y multimodal que nos propone nuestra universidad. Se define como principalmente que los estudiantes puedan comprender y producir de forma oral, escrita y multimodal diversos textos adecuados a una situación comunicativa para su desenvolvimiento personal, académico y profesional. Y en este sentido entonces nos vamos a centrar en la forma oral, específicamente en los elementos de expresión oral para ir mejorando estas habilidades. Respecto a la descripción de la competencia, vamos a observar diversos elementos que nos van a ayudar a ir comprendiendo también estos elementos de expresión oral. Nos dice que la comunicación oral, escrita y multimodal es una actividad cotidiana que permite a las personas compartir opiniones, expresar sentimientos, dar o pedir información, expresar actitudes morales y convencer a otras a nivel personal, académico y profesional. Es a la vez también un proceso complejo, completo y sistémico, mediante el cual se interpretan y se construyen significados generados en instancias de participación entre interlocutores. Entonces, el dominio de la competencia supone una organización estructurada del discurso, adaptación a nuestra audiencia, el uso adecuado de estos elementos paraverbales, la capacidad de transmitir ideas, información y sentimientos a través de la comprensión y producción de textos, junto con la capacidad de comunicarnos efectivamente. Entonces, considerando esta descripción de la competencia, estos elementos van a estar presentes entonces al momento de que nosotros realicemos alguna actividad en donde se nos exija la expresión oral en este caso. Entonces nos centraremos en la expresión oral en esta oportunidad y vamos a ver algunos elementos al respecto. En la comunicación oral existen lenguajes implicados en su producción que inciden en la entrega del mensaje. Aquí vamos a ver que tenemos por un lado el lenguaje verbal que nos moviliza al qué digo, y por otro lado el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal oral en este caso, que es cómo lo digo. Respecto al lenguaje verbal tenemos variados elementos. Sabemos que la comunicación se desarrolla mediante signos y contenidos y se centra entonces en el qué se dice. Y en ese contexto nosotros vamos a tener una situación comunicativa que considerar, en este caso, en qué situación vamos a exponer y a quiénes. Evidentemente en la universidad estamos en situaciones formales. El vocabulario especializado que vamos a utilizar de acuerdo también a nuestros receptores, por supuesto siempre culto formal en este caso. Y por supuesto el dominio conceptual, es todo el contenido que ustedes van a compartir. De manera que si ustedes están abordando alguna temática, la idea es que desde ahí entonces pueda dar cuenta de todo lo que he estudiado sobre el tema y sobre lo que se me ha solicitado exponer. Ahora bien, el lenguaje paraverbal o paralingüístico oral en este caso tiene que ver con todos los recursos que complementan a la oralidad y se centra en el cómo se dice. En este caso vamos a ver, por ejemplo, nuestro volumen de voz, que no sea demasiado alto, que no sea muy bajito para que nuestros profesores no nos puedan escuchar, por ejemplo. El tono o la entonación que le vamos a ir dando a los contenidos, cómo vamos a hacer estas variaciones para que no sea tan monótono todo lo que vayamos diciendo. La velocidad es importante, no ir demasiado rápido ni tan lento para que esto se haga dinámico y se pueda comprender aquello que vamos a decir. Y la articulación es todos los elementos que influyen, por ejemplo, en nuestro rostro, nuestros labios, ¿cierto? Nuestros movimientos faciales que van ayudando también a que podamos expresar mucho mejor lo que queremos decir. Por otro lado también está el lenguaje no verbal. Cuando ustedes hacen una exposición, es importante que aun cuando estemos en una situación virtual, por ejemplo, también utilicemos algunos elementos no verbales, de manera que podamos mostrar, aun cuando nos grabemos, estemos
en la clase a través de Educa Blackboard, por ejemplo, también podemos hacer uso de estos recursos y podemos aplicarlos. Sabemos que el 90% de la comunicación que transmitimos es no verbal, entre gestos, movimientos. Hay mucho de ello en nuestra comunicación. Y nuestros movimientos corporales comunican mucho más de lo que nosotros pensamos, incluso de manera inconsciente. En ocasiones, un gesto puede persuadir, convencer y crear confianza, mucho más que un discurso a veces muy elaborado que vamos a transmitir. Por eso es importante que cada uno pueda observarse, practicar, mirar cuáles son sus gestualidades. A lo mejor hay demasiadas, a lo mejor hay muy poquitas. Es importante que cada uno pueda ir revisando estos elementos también. Así, por ejemplo, veamos aquí algunas imágenes y algunos elementos sobre el lenguaje no verbal. Una postura demasiado relajada no indica tanta seguridad, le quita relevancia también a tu mensaje. Por ejemplo, apoyarse en una pierna, cruzar los pies o los brazos indica una negación a querer comunicar algo también. Tus manos sobre la cintura, mostrando las palmas, úsala, ilustra, ¿cierto? Con tus manos. Puedes enfatizar con tus manos también. Puedes mostrar procesos, puedes levantarlas o señalar. Puedes usar tus manos que puedan, y no solamente tenerlas en la cintura o tenerlas en los bolsillos, que también ocurre, eso no debe ocurrir. Y es importante emplear la postura BASE, vertical, abierta, simétrica y estable, de manera que eso permite equilibrar tu energía y dominar también en el espacio en el que tú estás. Entonces, veamos algunos tips generales de expresión oral. Es importante que vayamos al grano, como dice esta frase. Dominar la comunicación no significa hablar mucho, hablar demasiado, hacer presentaciones interminables o enviar largos mensajes por correo. Lo importante es que nosotros nos enfoquemos en ser claros en nuestras ideas y eliminar el relleno para transmitir mensajes precisos, las ideas principales y los conceptos clave. Entonces, que no te suceda esto, ¿cierto? A veces no es necesario tener que decir demasiado, a veces decir lo preciso y lo justo puede ayudar a que las personas también puedan comprender, aprender y al mismo tiempo ir incorporando todos estos nuevos contenidos. Otro elemento importante es hacer contacto visual. A veces nos cuesta un poquito, pero hacer contacto visual también es una manera de transmitir confianza. A veces sin palabras manifestaremos a nuestro interlocutor que nos interesa lo que nos dice y que estamos escuchando de manera atenta. Entonces mirarlo nos muestra también que estamos interesados en aquello que nos dice. A veces en la situación virtual es un poco complejo, sin embargo, al estar atentos, estar mirando hacia la pantalla, estar hacia adelante, en contacto con la persona también va a ir estableciendo esta confianza. Atención antes de hablar. Un buen comunicador es siempre un buen escucha al mismo tiempo y está atento a lo que dicen o comparten los demás. De esa manera no se pierde información, se pueden hacer preguntas oportunas y se comprende también al interlocutor. Aprender a colocar atención y a escuchar atentamente a tu equipo de trabajo, a tus compañeros, a tus profesores, te puede ir ayudando para que puedas responder o ir incorporando algún aprendizaje que es necesario considerar. Por otro lado, no interrumpas, evita completar el discurso de otro con tus propias ideas o desviar el tema de una conversación. Permite que las otras personas comuniquen a sus puntos de vista sin interrumpir y después expresa tus dudas o comentarios. Por ejemplo, si estás haciendo una exposición, no interrumpamos a nuestros compañeros. Intentemos no comenzar a hablar si la otra persona no ha terminado, ¿cierto? Por eso es importante que estemos atentos, como decíamos antes, para luego expresar nuestras dudas o comentarios cuando sea nuestro momento. Y por supuesto, ¿qué más decir que confía en ti? Cuando fortaleces la seguridad en ti mismo, se nota, lo podemos ver, los demás también lo ven. Y para ser convincentes y generar confianza en otros, también necesitamos primero crear esta capacidad en nosotros y desarrollar estas habilidades.
poco a poco vamos a ir confiando en nosotros mismos, lo que hemos aprendido y todo lo que queremos compartir a nuestros compañeros y a nuestros profesores en una exposición que se nos solicite o una presentación que se nos solicite sobre un tema. Por eso vamos a quitar el no podemos y decir que sí podemos hacer esto. Para muchos estudiantes la expresión oral es muy compleja, es muy difícil. Sin embargo, gran parte de nuestro tiempo también estamos en constante expresión oral. Por tanto, por ello es importante que pensemos que podemos hacerlo y que podemos sacar adelante la tarea que se nos ha pedido. Entonces recordemos que es importante que identifiques los momentos en los que tu lenguaje debe ser claro, formal y técnico. Demuestra tus aprendizajes con entusiasmo. Cuando estamos tan temerosos y estamos con una voz muy baja o estamos un poco reducidos al momento de exponer, parece a veces que nuestros aprendizajes no han sido tan valiosos. Entonces, por eso es que es importante que los demostremos con entusiasmo, que hemos aprendido algo nuevo, que nos estamos formando en este camino y que queremos demostrar también estos aprendizajes. Aprende de otros con más experiencia. Sus profesores les pueden ir colaborando en esto. Por ello, les pueden consultar, pueden preguntar, pueden acercarse para ir pidiendo, ¿cierto?, la ayuda necesaria. Estudia, por supuesto, lo que sea necesario, busca mejorar para tu desarrollo personal y profesional. Todas estas habilidades nos van a permitir desarrollarnos como personas cada vez mejor y, por supuesto, todo esto colaborará a nuestro futuro desarrollo profesional. Entonces, para finalizar, veamos algunas recomendaciones. Antes de emitir tu discurso, debes saber su intención. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuál es su propósito? Considera el contexto de tu discurso a interlocutores. Ahora estamos en una situación virtual. Posteriormente podemos estar en una situación presencial, en donde también vamos a tener que considerar ese contexto para transmitir lo que realmente queremos compartir. Ensayar previamente para mayor fluidez es importante. Así, de esa manera, revisamos los tiempos, revisamos los contenidos, vamos aprendiendo lo que queremos decir y de esa manera podemos tomar en cuenta todo este contexto que se nos va dando. Ejercita tu lenguaje paraverbal oral y también, por supuesto, el no verbal, que va a colaborar muchísimo al desarrollo de tu presentación. Y, por supuesto, como les decía, animarnos a comunicar lo que queremos transmitir, el contenido que vamos a compartir, la temática que abordamos, cuáles fueron nuestros aprendizajes. Así que animarse a comunicar. Y finalmente recordemos que es importante escucharnos, escucharse ustedes mismos también, ser amistosos en este proceso también para que los demás puedan ir aprendiendo junto conmigo, tener nuestra mente abierta para ir aprendiendo todo lo que queremos aprender. Eso es súper importante, no solamente quedarnos con lo negativo, sino que todos los elementos positivos que esto me trae. Por otro lado, la confianza que ustedes van a ir adquiriendo en este proceso, tener la retroalimentación correspondiente, ya sea si voy a presentar un trabajo escrito, si voy a presentar mi PowerPoint, si voy a presentar algún otro recurso. Es importante tener la retroalimentación de los profesores o de los profesionales de la DAS, por ejemplo. Recordar también nuestra comunicación no verbal. Todos estos elementos no verbales colaboran a que podamos dar un mejor discurso, podamos transmitir oralmente mucho mejor nuestro contenido. Y finalmente, dejarles las redes sociales del área de producción de textos para que ustedes puedan ingresar y la página y todos los recursos que se encuentran en la página de la DGIA para que puedan entrar a solicitar algún acompañamiento que ustedes crean pertinente. Así que con ello me despido, que les vaya muy bien y cualquier consulta cuentan conmigo.